El dinero no era una herramienta en la casa de Lucía Ferrer. Era una amenaza. No se hablaba de él como algo que pudiera crecer, planearse o administrarse. Se hablaba como se habla de una enfermedad hereditaria, con resignación, con miedo y con la certeza de que nunca desaparecería del todo. Lucía nació en un barrio donde las calles no tenían prisa, pero sí memoria. Cada grieta del asfalto era un recordatorio de que nada allí se renovaba sin dolor. Las casas no se caían, se cansaban. Y las personas aprendían temprano a no esperar demasiado. Su madre contaba el dinero sobre la mesa de la cocina con una concentración casi religiosa. Billetes doblados varias veces, monedas separadas por tamaño. Lucía observaba en silencio, aprendiendo antes de entender. Aquella escena se repetía cada fin de mes, y el resultado casi nunca cambiaba. El dinero alcanzaba, pero apenas. Siempre apenas. El padre se fue cuando ella tenía 9 años. No hubo escándalo. Solo una ausencia que se volvió costumbre. Con él se fue también la idea, aunque frágil, de estabilidad. Desde entonces, cada gasto era una decisión moral. Lucía aprendió que pedir algo implicaba culpa, que desear era peligroso, que el no hay era una respuesta definitiva, no una circunstancia temporal. En la escuela, destacaba por su atención. No por genialidad, sino por necesidad. Mientras otros niños soñaban despiertos, ella escuchaba. Cada palabra del profesor era una posible salida, aunque aún no supiera hacia dónde. A los 13 años comenzó a trabajar después de clases. No por ambición, sino por alivio. Entregar dinero a su madre le producía una satisfacción silenciosa, distinta a cualquier otra cosa que había sentido. No era orgullo. Era reducción de presión. Como aflojar una cuerda demasiado tensa. Ese fue su primer aprendizaje financiero. El dinero no da felicidad, pero quita angustia. A los 17, rechazó una beca parcial en otra ciudad. No podía dejar a su madre sola con las cuentas. Aquella decisión no fue heroica. Fue práctica. La necesidad no permite romanticismo. Consiguió empleo en una pequeña empresa administrativa. Sueldo bajo, tareas repetitivas. Pero allí vio algo nuevo, personas que hablaban de números sin miedo. Presupuestos, márgenes, errores, pérdidas. Nadie bajaba la voz al mencionar cifras. Nadie parecía avergonzado de querer más. Lucía escuchaba. Veía cómo algunos compañeros gastaban el salario antes de recibirlo. Otros se endeudaban para aparentar. Y unos pocos, muy pocos, pensaban antes de actuar. No eran más inteligentes. Eran más fríos. Por primera vez, comprendió algo esencial. La pobreza no era solo falta de dinero, era falta de estrategia. No lo dijo en voz alta. Aún no. Pero esa idea empezó a trabajar dentro de ella, lenta y constante. En su cuarto, por las noches, anotaba números en una libreta vieja. No porque supiera qué hacer con ellos, sino porque necesitaba entenderlos. Ingresos, gastos, pequeños sobrantes, errores. No soñaba con ser rica. Soñaba con no tener miedo. Y aunque todavía no lo sabía, ese deseo, simple, casi modesto, sería el más peligroso de todos. El golpe no llegó como una tragedia espectacular. Llegó como llegan casi todos los golpes financieros verdaderos, en silencio. Lucía tenía 22 años cuando la empresa donde trabajaba anunció una reestructuración. La palabra sonó técnica, distante, casi elegante. Nadie levantó la voz. Nadie discutió. Pero todos entendieron lo mismo, algunos dejarían de ser necesarios. Durante semanas, los rumores circularon como corriente fría bajo una puerta cerrada. Lucía siguió trabajando igual. Puntual. Eficiente. Invisible. Creía, con una ingenuidad que luego le avergonzaría, que el esfuerzo era una forma de protección. No lo era.
El despido ocurrió un martes. Le entregaron un sobre, una explicación breve y un agradecimiento estándar. No hubo reproches ni errores de su parte. Justamente ese fue el problema, no había nada personal. Era solo una línea en una hoja de cálculo. Salió del edificio con el sobre en la mano y una sensación nueva en el pecho. No era miedo. Era claridad brutal. Había hecho todo bien y aún así estaba afuera. Esa noche no durmió. No por ansiedad, sino por cálculo. Abrió su libreta. Ingresos, 0. Ahorros, mínimos. Gastos, intactos. La matemática no mentía. Tenía semanas, no meses. Al tercer día recibió la llamada de su madre. Una fuga de agua había dañado parte de la casa. Reparación urgente. Costo inmediato. Lucía escuchó en silencio, haciendo cuentas mentales mientras respondía que vería qué podía hacer. Colgó y entendió algo que nunca había querido formular con palabras. No solo estaba desempleada, era financieramente frágil. Pidió un préstamo pequeño. Lo aprobó rápido. Demasiado rápido. Firmó sin leer del todo. Necesitaba resolver el problema inmediato. Lo urgente siempre gana cuando no existe lo estratégico. Los intereses llegaron después. Como siempre. Consiguió trabajo temporal. Peor pago. Más horas. Aceptó sin discutir. El dinero ya no era angustia abstracta, era una presión concreta en la nuca. Cada día trabajado solo servía para mantenerse en el mismo lugar. Una tarde, revisando el estado del préstamo, vio el número final. No el mensual. El total. Se quedó mirando la pantalla durante largos minutos. Ese número no representaba dinero. Representaba tiempo de su vida futura ya comprometido. Por primera vez, la rabia superó al miedo. No contra la empresa. No contra el banco. Contra sí misma. Contra la ignorancia cómoda que había aceptado durante años. Contra la idea heredada de que con trabajar duro alcanza. Esa noche no abrió la libreta. Abrió el ordenador. Buscó conceptos que siempre había evitado: interés compuesto, deuda, flujo de caja, margen. No entendía todo, pero no cerró la página. Leyó lento. Releyó. Anotó preguntas. Descubrió algo incómodo: nadie le había ocultado esa información. Simplemente nunca se había acercado a ella. Empezó a escuchar conversaciones distintas. En el transporte público. En cafeterías. En foros. Gente hablando de dinero sin dramatismo. Sin vergüenza. Sin miedo. No todos eran exitosos. Pero casi ninguno era ingenuo. Lucía comprendió entonces que el verdadero despertar no era aprender a ganar más, sino dejar de ser pasiva frente al dinero. Entender que no era un juez ni un enemigo. Era un sistema. Y los sistemas se aprenden. Pagó la reparación. Pagó la cuota. Ajustó gastos hasta el límite de lo incómodo. Vendió cosas que no necesitaba. No fue un sacrificio heroico. Fue una decisión consciente. Por primera vez en su vida, el dinero dejó de ser solo supervivencia y empezó a convertirse en información. No se sentía poderosa. Se sentía despierta. Y eso, aunque aún no lo sabía, cambiaría todo. Lucía descubrió pronto que aprender sobre dinero no producía alivio inmediato. Producía incomodidad. Cada concepto nuevo traía consigo una evidencia difícil de ignorar. Durante años había tomado decisiones sin comprender sus consecuencias. No por irresponsabilidad, sino por costumbre. Nadie a su alrededor hablaba de estrategia, se hablaba de resistencia. Empezó por lo básico. No porque fuera simple, sino porque era inevitable. Anotó cada gasto durante un mes entero. Absolutamente todos. Desde el alquiler hasta el café más pequeño. Al final, la suma no la sorprendió por lo alta, sino por lo automática. El dinero se iba sin que ella lo notara. No era gasto, era inercia. Canceló servicios. Negoció otros. No con habilidad, sino con insistencia. Descubrió que muchas condiciones eran flexibles si alguien se atrevía a preguntar.
Esa fue una revelación silenciosa, el sistema cedía ante quien lo presionaba con datos. Comenzó a separar el dinero en categorías. No en sobres físicos, sino en propósito mental. Cada peso tenía una función. Nada quedaba libre por accidente. Esa disciplina no la hacía sentir rica, la hacía sentir dueña. El siguiente paso fue más arriesgado, intentar ganar dinero fuera del salario. No soñaba con grandes ideas. Buscaba eficiencia. Aprovechó una habilidad que siempre había tenido pero nunca había monetizado. Empezó pequeño. Demasiado pequeño para contarle a alguien. El primer ingreso extra fue insignificante en números, pero enorme en significado. No provenía de un jefe. Provenía de una decisión propia. Falló varias veces. Cobró mal. Aceptó clientes incorrectos. Subestimó su tiempo. Cada error le costó poco dinero, pero le dejó una lección clara. El precio no es solo una cifra, es un límite. Leyó historias de éxito que le parecieron irreales. Las descartó. Prefirió los fracasos documentados. Personas que explicaban dónde se habían equivocado. Que habían ignorado. Que habían supuesto. Esos relatos le enseñaron más que cualquier promesa. Intentó invertir por primera vez. Poco dinero. Sin romanticismo. Perdió una parte casi de inmediato. No entró en pánico. Volvió a leer. Entendió que no había perdido por mala suerte, sino por falta de criterio. Aquella distinción fue crucial. Comenzó a pensar en términos de probabilidad, no de esperanza. El préstamo seguía allí. Pesado, constante. Pero ahora ya no era un monstruo invisible. Era una variable. Y las variables se gestionan. Redujo la deuda más rápido de lo previsto. No por ganar mucho más, sino por gastar con intención. Cada cuota pagada no era un alivio emocional, sino una confirmación racional, el método funcionaba. La gente a su alrededor notó cambios. No en su estilo de vida, sino en sus respuestas. Lucía dejó de decir no puedo y empezó a decir no conviene. Esa diferencia alteró conversaciones. Algunos se incomodaron. Otros se alejaron. Ella no explicó nada. Aprendía sola y así debía seguir. Una noche, revisando sus números, vio algo nuevo, un excedente real. Pequeño, pero estable. No lo gastó. No lo celebró. Lo observó. Pensó qué podría hacer con él si se repetía durante años, no semanas. Fue entonces cuando entendió la verdadera naturaleza del aprendizaje financiero. No es acumulación de dinero, es acumulación de criterio. Lucía aún estaba lejos de cualquier riqueza visible. Pero algo había cambiado de forma irreversible. Ya no reaccionaba. Elegía. Y esa capacidad, silenciosa, poco espectacular, era la base de todo lo que vendría después. El riesgo no apareció como una oportunidad brillante. Apareció como una tensión acumulada. Lucía llevaba meses repitiendo el mismo patrón: trabajo estable, ingresos adicionales controlados, gastos medidos, deuda en descenso. Todo funcionaba. Y, sin embargo, algo no avanzaba. El crecimiento era real, pero demasiado lento para el tiempo que estaba entregando. Por primera vez, se permitió formular una pregunta incómoda. ¿Estoy siendo prudente o solo tengo miedo? La idea no surgió de la ambición, sino del cansancio. Trabajaba muchas horas para lograr mejoras marginales. El sistema era sólido, pero no escalable. Y ella ya había aprendido que sin escala no hay cambio estructural. Analizó opciones durante semanas. No buscaba el gran salto. Buscaba asimetría, un escenario donde la pérdida estuviera limitada y el aprendizaje garantizado, incluso si fallaba. Encontró un pequeño proyecto independiente, vinculado a lo que ya hacía, pero con una diferencia crucial: requería inversión inicial. No mucha, pero suficiente para incomodarla. El dinero provenía de su excedente. Su margen de error no era cero, pero tampoco era amplio. Hizo números obsesivamente. Proyectó escenarios. El peor era claro: perdería meses de ahorro y volvería a empezar.
El mejor era incierto, pero prometedor. No riqueza inmediata. Autonomía. Aceptó el riesgo por una razón específica, no comprometía su supervivencia. Comprometía su comodidad. Ese fue el acuerdo que hizo consigo misma. Los primeros meses fueron frustrantes. Costes imprevistos. Ajustes constantes. Decisiones que parecían correctas en papel, pero fallaban en la práctica. Lucía entendió rápido que la ejecución no perdona teorías. Dudó. Varias veces. Hubo noches en las que pensó en detenerse. Recuperar lo que quedaba. Volver al modelo seguro. Cada una de esas noches abrió su libreta y escribió una sola pregunta. ¿Qué aprendí hoy? Mientras la respuesta existiera, continuaba. Cometió un error grave al tercer mes. Confió en una persona equivocada. No por ingenuidad, sino por exceso de buena fe. El costo no fue devastador, pero fue claro. Desde entonces, incorporó una regla nueva: la confianza también se audita. A pesar de todo, el proyecto empezó a responder. No con grandes números, sino con señales consistentes. Ingresos irregulares, pero reales. Clientes que volvían. Procesos que se afinaban. Por primera vez, Lucía ganó dinero mientras dormía. Poco. Insuficiente para cambiar su vida. Pero suficiente para cambiar su percepción del tiempo. Eso la inquietó más que cualquier pérdida anterior. Porque entendió que no estaba vendiendo horas, sino estructuras. Y las estructuras, una vez construidas, pueden sostenerse solas. Aumentó la inversión. No de golpe. Gradualmente. Cada aumento estaba respaldado por datos, no por entusiasmo. Cada decisión era reversible, salvo una: seguir avanzando. El riesgo ya no era externo. Era interno. La versión anterior de Lucía, prudente, controlada, contenida, empezaba a quedarse atrás. Y aunque el proyecto aún podía fracasar, algo era irreversible. Había cruzado la línea entre protegerse y apostar con intención. La caída no llegó como un colapso repentino. Llegó como una acumulación de pequeñas señales ignoradas. Lucía había aprendido a leer números, pero aún estaba aprendiendo a leer personas. El proyecto crecía con lentitud constante, y ese crecimiento comenzó a generar confianza. No la confianza ciega del entusiasmo, sino una más peligrosa, la confianza basada en patrones recientes. Durante semanas, los indicadores fueron positivos. Ingresos estables. Costes controlados. Proyecciones razonables. Nada parecía fuera de lugar. Precisamente por eso, no vio venir el problema. Uno de los pilares del proyecto, un proveedor clave, empezó a fallar. Retrasos menores al inicio. Excusas creíbles. Ajustes improvisados. Lucía compensó con esfuerzo propio. Más horas. Más presión interna. Pensó que era una fase transitoria. No lo era. Cuando el fallo se volvió evidente, ya había compromisos asumidos. Clientes que esperaban. Pagos adelantados. Reputación en juego. Resolver el problema implicaba dinero inmediato o tiempo que no tenía. Eligió el dinero. Fue una mala decisión. No por el gasto en sí, sino por el contexto. Invirtió más de lo prudente para sostener algo que ya estaba debilitado. Intentó salvar la estructura en lugar de rediseñarla. El resultado fue silencioso y devastador. En menos de 2 meses, el excedente desapareció. Luego, parte del capital inicial. Después, la reserva de seguridad. Cada retiro se justificaba como último ajuste. Ninguno lo fue. Lucía despertó una mañana y supo que había cruzado una línea peligrosa. Ya no estaba gestionando un proyecto. Estaba reaccionando al miedo de perderlo. Cerró los números con honestidad brutal. El saldo era negativo. No catastrófico, pero suficiente para borrar años de disciplina. El préstamo había vuelto. La estabilidad, no. No lloró. No gritó. Se sentó frente a la libreta y miró las páginas antiguas. Cada cifra escrita era un testimonio de decisiones pasadas.
algunas acertadas, otras no. Por primera vez, pensó en abandonar. No el proyecto, la idea de avanzar. Esa noche, caminó durante horas sin rumbo. Pensó en su madre, en la casa, en la promesa silenciosa que se había hecho a sí misma de no volver al punto inicial. El fracaso no era solo financiero, era simbólico. Pero algo ocurrió mientras caminaba, no se sentía derrotada. Se sentía responsable. La caída no había sido injusta. Había sido consecuencia. Esa distinción cambió todo. Regresó a casa y tomó una decisión radical, cerró el proyecto. No lo pausó. Lo cerró. Asumió la pérdida completa. Cortó la hemorragia. Protegió lo único que aún tenía intacto, su capacidad de análisis. Pagó lo que pudo. Negoció lo que no. Volvió a un empleo fijo. No como rendición, sino como estrategia temporal. El orgullo no pagaba cuentas. Durante meses, vivió con una austeridad que rozaba lo incómodo. No para castigarse, sino para comprar tiempo. Tiempo para entender que había fallado de verdad. Y lo entendió. No fue el mercado. No fue la mala suerte. Fue una combinación peligrosa, exceso de confianza, dependencia de una sola variable y resistencia emocional a soltar a tiempo. Esa lección costó caro. Pero era completa. Lucía había caído. Profundamente. Pero no estaba vacía. Estaba preparada para reconstruir. La reconstrucción no comenzó con una idea nueva. Comenzó con una renuncia. Lucía renunció a la necesidad de recuperar rápido. Renunció al impulso de demostrar que había aprendido. Renunció, sobre todo, a la emoción como criterio de decisión. Lo que había perdido no se reconstruía con urgencia, sino con método. Volvió a un empleo estable sin dramatizarlo. No lo vivió como un retroceso, sino como una base temporal. El salario ya no era un límite, era combustible. Cada ingreso tenía un destino definido antes de llegar a su cuenta. Reabrió la libreta. No para lamentarse, sino para auditar. Desglosó la caída con precisión quirúrgica. Identificó cada punto de fallo. Dependencias. Suposiciones no verificadas. Decisiones tomadas bajo presión emocional. El análisis fue incómodo, pero esclarecedor. Extrajo principios, no promesas. El primero fue claro: ninguna estructura debe depender de una sola variable crítica. El segundo, la liquidez es protección, no ineficiencia. El tercero, cerrar a tiempo también es una forma de ganar. Con esos principios, rediseñó su enfoque. Ya no buscaba proyectos que pudieran funcionar. Buscaba modelos que resistieran errores. Pequeños, repetibles, ajustables. Empezó de nuevo, pero no desde cero. Aprovechó lo que había aprendido. Diversificó ingresos modestos. No persiguió crecimiento acelerado. Persiguió consistencia. Cada iniciativa debía sobrevivir por sí misma antes de recibir más recursos. Se volvió implacable con los números. Los revisaba a diario. No con ansiedad, sino con disciplina. Si algo no funcionaba, se ajustaba o se eliminaba sin apego. La experiencia le había enseñado que el apego es caro. Pagó la deuda restante con un plan rígido. No adelantó pagos para sentirse bien. Siguió el cronograma que maximizaba estabilidad. La paciencia empezó a rendir frutos visibles. Algo cambió en su manera de pensar. Dejó de preguntarse cuánto podía ganar y empezó a preguntarse qué podía sostener. Esa pregunta transformó todas las decisiones posteriores. Los resultados no fueron inmediatos, tampoco espectaculares, pero fueron acumulativos. Mes tras mes, los excedentes reaparecieron. Pequeños al inicio, luego previsibles, luego confiables. Por primera vez, Lucía tenía margen. No solo dinero sobrante, sino espacio mental. Ya no vivía reaccionando. Anticipaba. Cuando volvió a considerar el riesgo, lo hizo desde otro lugar. No como escape, sino como instrumento. Cada riesgo era calculado, documentado, limitado.
Cada avance tenía un plan de salida. La reconstrucción fue lenta. Deliberadamente lenta. Porque esta vez no estaba construyendo un proyecto. Estaba construyendo una arquitectura financiera. Y aunque nadie a su alrededor lo notó aún, algo fundamental había cambiado. Lucía ya no buscaba dejar de ser pobre. Buscaba ser incontrolable frente a la escasez. La escala no llegó como una explosión. Llegó como una consecuencia. Lucía no se despertó un día ganando 10 veces más. Simplemente notó que los mismos sistemas que antes exigían atención constante ahora funcionaban con mínima intervención. El tiempo, por primera vez, empezaba a liberarse. Ese fue el verdadero punto de inflexión. Con margen financiero y mental, comenzó a pensar distinto. Ya no optimizaba tareas, optimizaba procesos. Todo lo que no podía repetirse sin ella dejaba de ser prioridad. Si algo dependía de su presencia constante, era un límite, no una ventaja. Redujo su participación operativa. Documentó decisiones. Estandarizó criterios. Automatizó lo posible y delegó lo necesario. No delegó confianza, delegó funciones medibles. El dinero empezó a comportarse de otra manera. No entraba de forma espectacular, pero sí regular. Cada flujo era pequeño de forma aislada, pero juntos formaban algo nuevo, previsibilidad. Con previsibilidad llegó la posibilidad de apalancamiento. Lucía volvió a invertir. Esta vez no en ideas, sino en estructuras que ya existían y funcionaban. No buscó control total. Buscó alineación de incentivos. Participaciones minoritarias, retornos claros, salidas definidas. El capital ya no era una apuesta emocional. Era una herramienta estratégica. Su entorno empezó a cambiar. Personas que antes no preguntaban ahora pedían opinión. No porque supieran cuánto ganaba, sino porque como pensaba se había vuelto evidente. Lucía respondía con cautela. Sabía que el consejo sin contexto suele ser peligroso. Rechazó más oportunidades de las que aceptó. Cada no reforzaba el sistema. Cada sí debía justificar su existencia con números, no con entusiasmo. El crecimiento se volvió compuesto, no lineal. Cada decisión correcta amplificaba la siguiente. Los errores, aunque inevitables, ya no eran destructivos. Eran absorbidos por la estructura. Por primera vez, Lucía entendió el poder real de la escala. No se trata de ganar más, sino de depender menos. Con menos dependencia llegó una forma distinta de poder. Silenciosa. No necesitaba validación. No se anunciaba. Simplemente estaba. Dejó el empleo fijo sin dramatismo. No porque ya no lo necesitara, sino porque su costo de oportunidad se había vuelto demasiado alto. La transición fue limpia. Planeada. Sin vacío. Los números confirmaron lo que ella ya sentía. Su tiempo ahora generaba más valor cuando se invertía en decisiones que cuando se invertía en ejecución. La escala también trajo distancia. Viejas relaciones se enfriaron. Nuevas surgieron, más pragmáticas, menos emocionales. Lucía aceptó esa mutación sin nostalgia. Sabía que cada etapa exige un entorno distinto. Ya no vivía con miedo a perderlo todo. Vivía con atención constante a no perder criterio. La escala no la hizo invulnerable. La hizo difícil de detener. El poder no se manifestó como arrogancia. Se manifestó como distancia. Lucía lo notó primero en las conversaciones. Ya no eran espontáneas. Se volvían cuidadosas, calculadas, a veces tensas. Las personas medían sus palabras. Algunas exageraban acuerdos. Otras evitaban discrepar. No por respeto, sino por expectativa. Eso la incomodó más que cualquier pérdida anterior. El dinero había dejado de ser un problema, pero había introducido uno nuevo, asimetría. Lucía veía opciones donde otros veían límites. Esa diferencia, invisible al principio, terminó por aislarla. Las decisiones ya no afectaban solo su vida. Afectaban a terceros. Empleados, socios, familias que dependían indirectamente de estructuras que ella ayudaba a sostener.
Cada movimiento tenía peso. Descubrió que el poder exige una forma distinta de responsabilidad. No emocional, sino ética. No todo lo que era rentable era aceptable. No todo lo que podía hacerse debía hacerse. Rechazó oportunidades que habrían acelerado aún más su crecimiento. No por miedo, sino por coherencia. Algunas decisiones habrían requerido prácticas que ella misma había sufrido en el pasado. Recordó la sensación de ser solo una línea en una hoja de cálculo. No quiso convertirse en eso. El costo fue real. Dinero dejado sobre la mesa. Ventajas perdidas frente a competidores menos escrupulosos. Lucía asumió ese precio con frialdad. Sabía que cada atajo tiene una factura diferida. En lo personal, el impacto fue más silencioso. La agenda se llenó. Las pausas se redujeron. El tiempo libre empezó a parecer un lujo improductivo. No por obligación externa, sino por responsabilidad autoimpuesta. Las relaciones íntimas se volvieron difíciles. No por falta de afecto, sino por desincronización. Sus preocupaciones ya no coincidían con las de antes. Sus decisiones parecían exageradas para algunos, incomprensibles para otros. La soledad no llegó como tristeza, sino como ausencia de fricción. Nadie la desafiaba de verdad. Nadie la contradecía con datos. Ese silencio empezó a parecerle peligroso. Lucía entendió entonces que el poder, si no se regula, deforma la percepción. No por maldad, sino por falta de contraste. Buscó deliberadamente voces críticas. Personas que no dependieran de ella. Que pudieran decirle no sin temor. Construyó mecanismos internos para limitar su propio sesgo. Auditorías externas. Consejos independientes. Reglas que la obligaban a justificar decisiones más allá del resultado financiero. No porque desconfiara de sí misma, sino porque sabía que nadie es inmune al éxito prolongado. El dinero seguía creciendo. La influencia también. Pero Lucía empezó a notar algo inquietante. Cuanto más control tenía, más importante se volvía qué tipo de control ejercía. El poder ya no era una meta. Era una prueba constante. Y la pregunta que comenzaba a formarse en su mente no era cuánto más podía crecer, sino en qué quería convertirse mientras lo hacía. El día que alcanzó el número no hubo celebración. No hubo aplausos. Ni titulares. Ni testigos. Lucía estaba sola frente a una pantalla. Un informe más, una actualización rutinaria. Varias cifras alineadas en columnas previsibles. Patrimonio consolidado, valuaciones cruzadas, participaciones indirectas. Todo dentro de lo esperado. Y, sin embargo, algo había cambiado. El número superaba el umbral. No por un golpe de suerte, sino por acumulación disciplinada. La suma total, descontadas deudas, ajustados riesgos, colocaba su patrimonio neto en una categoría que durante años le había parecido abstracta. Billón. No sintió euforia. Sintió silencio. Cerró el informe y se levantó. Caminó por el departamento sin rumbo. Todo estaba en su lugar. Nada parecía distinto. Ningún objeto había cambiado de valor por ese número. Ninguna pared lo reflejaba. Entendió entonces una verdad incómoda: el dinero no marca el momento, solo lo confirma. Ese estatus no había llegado ese día. Había llegado meses antes, quizá años, cuando dejó de depender de resultados inmediatos. El número solo lo hizo visible. A partir de ese punto, la relación con el dinero se transformó de manera definitiva. Ya no se trataba de crecimiento personal ni de seguridad. Se trataba de impacto sistémico. Cada decisión movía estructuras más grandes que ella. Mercados pequeños, comunidades, dinámicas laborales. El margen de error se había reducido. No porque fuera frágil, sino porque el alcance era mayor. Lucía rechazó la tentación de hacer público el logro. No por modestia, sino por estrategia. Sabía que la visibilidad altera incentivos. Prefirió operar desde la opacidad funcional. El poder real no necesita ser anunciado. Revisó su historia financiera completa.
Desde las monedas contadas en la mesa de la cocina hasta ese informe silencioso. No con nostalgia, sino con evaluación. ¿Qué había funcionado siempre? ¿Qué errores se habían repetido? La respuesta fue clara. El control no estaba en el dinero, sino en la estructura de decisiones. Por primera vez, el crecimiento dejó de ser una obligación interna. No había nada que probar, nada que compensar, nada que demostrar. Eso abrió una pregunta nueva, más compleja que cualquier cálculo anterior. ¿Para qué seguir creciendo? Lucía entendió que el billón no era una cima, sino una frontera. Del otro lado no había más libertad automática. Había responsabilidad ampliada. Podía seguir acumulando. El sistema lo permitiría. Sabía cómo hacerlo. Pero también sabía que hacerlo sin propósito era una forma sofisticada de inercia. Esa noche, volvió a abrir la libreta original. La primera. La de las cuentas básicas, los miedos iniciales, las notas torpes. Pasó las páginas despacio. Cada número escrito allí había sido un acto de resistencia. Sonrió, apenas. El billón no la definía. La obligaba a elegir. El legado no comenzó con una fundación ni con un anuncio público. Comenzó con una decisión privada. Lucía entendió que el verdadero poder no estaba en cuánto dinero controlaba, sino en qué estructuras decidía perpetuar. El billón le había dado acceso a casi cualquier escenario financiero. Pero también le había quitado excusas. Durante meses, no hizo nada visible. Observó. Analizó. Escuchó. Se permitió algo que antes había sido un lujo, pensar sin urgencia. Volvió a los lugares donde había comenzado. No como benefactora, sino como observadora. Vio patrones repetidos. Miedo al dinero. Decisiones cortas. Falta de información práctica. No por incapacidad, sino por ausencia de sistemas accesibles. Comprendió entonces que el problema nunca había sido solo la pobreza material. Había sido la pobreza estructural de criterio. Su legado no sería caridad. Sería arquitectura. Invirtió en educación financiera aplicada, no teórica. Programas simples, replicables, medibles. No promesas de riqueza, sino herramientas de control. Enseñar a leer contratos. A entender deuda. A diferenciar ingreso de patrimonio. A cerrar a tiempo. Creó estructuras donde el capital era paciente, pero exigente. Donde el crecimiento no se medía solo en retorno, sino en resiliencia. Empresas que sobrevivieran a errores humanos. Modelos que no colapsaran ante la primera crisis. No buscó reconocimiento. Diseñó sistemas que funcionaran incluso sin su nombre. Sabía que el ego es un punto único de fallo. Delegó poder con reglas claras. Limitó su propia influencia. Estableció mecanismos para que las decisiones no dependieran de su voluntad futura. El verdadero legado debía sobrevivir incluso a sus errores. En lo personal, recuperó espacios perdidos. Tiempo sin productividad. Silencio sin culpa. Relaciones sin asimetría económica. Aprendió a estar sin controlar. No romantizó su historia. No la convirtió en ejemplo absoluto. Sabía que cada trayectoria es única. Pero también sabía que el acceso a criterio puede cambiar destinos. La última anotación en la libreta fue breve. Sin cifras. Sin metas. El dinero no me salvó. Me ordenó. Cerró el cuaderno y lo guardó. No como recuerdo, sino como recordatorio. Lucía no se convirtió en leyenda. Se convirtió en sistema. Y ese, silencioso, replicable, resistente, fue su verdadero legado. Si esta historia te hizo pensar, si en algún momento te viste reflejado en ella, entonces este canal también es para ti. Aquí no contamos cuentos de suerte. Contamos decisiones, errores y procesos reales. Suscríbete a Relatos del Gran Salto, para no perderte las próximas historias de transformación, de caída, de reconstrucción y de poder construido paso a paso. Deja tu like, comparte este relato con alguien que lo necesite hoy y cuéntanos en los comentarios, ¿en qué parte del camino estás tú?
Nos vemos en el próximo salto.